Les doy la bienvenida a una nueva clase de Historia Americana 1, donde vamos a seguir desarrollando las principales características de este periodo clásico de Mesoamérica. Revisando la clase anterior, ustedes recordarán que Teotihuacán fue la ciudad que cobró gran prestigio, que tuvo un importante crecimiento en la parte del centro de Mesoamérica. Analizamos las fases constructivas, las condiciones naturales del entorno que hicieron que se situara en el centro de México, esa potencialidad agrícola en base al agua, los recursos minerales. Vimos también las características de sus actividades económicas, como fue la producción de alfarería, en talleres, el trabajo con recursos minerales. También pudimos ver la construcción tan característica de este espacio que habíamos analizado, el parecer de los distintos arqueólogos que detectaron que el trazado de la ciudad tenía un argumento en el modelo celestial. Ellos planteaban que la sociedad terrenal debía compararse o debía imitar a su arquetipo celestial, a su modelo celestial. De allí esa característica urbana también diseñada de la ciudad de Teotihuacán. ¿Qué más analizamos la clase anterior? Bueno, los conjuntos habitacionales, la cantidad de vestigios encontrados que han permitido llegar a la conclusión a los especialistas de que esta ciudad de Teotihuacán era una ciudad pluriétnica. Estaba compuesta por grupos diferentes de distintas etnias. Ahora, para comenzar con la clase de hoy, vamos a retomar la problemática última que habíamos dejado en pie, que era cómo enfrentó la ciudad de Teotihuacán la organización política, es decir, cuál fue la organización política que le permitió articular las relaciones entre esta heterogeneidad que era característica de la sociedad teotihuacana, entre tantos grupos étnicos diferentes. Ustedes van a ver en la lectura que los especialistas dicen que precisamente la organización política es lo que diferenciaba a Teotihuacán de la zona maya. Mientras que los mayas, que es la sociedad que vamos a analizar en las próximas clases, estaban organizados en torno a gobiernos de linaje, y por eso para ellos era muy importante establecer su genealogía, los teotihuacanos tenían otra organización política. Se habla de un dominio sustentado en la territorialidad. ¿Qué significaba esto? Bueno, que ellos no se guiaban por la tradicional estructura de parentesco, de linajes, sino más bien hay distintas hipótesis. Una es que quizás algún grupo se impuso sobre los demás y ejerció su dominio sobre todas estas etnias, o también otra hipótesis es que formaron una asociación colegiada compuesta por miembros de cada una de las etnias, en vista que la evidencia muestra la cantidad de etnias, de grupos étnicos diferentes que habitaban en Teotihuacán. Es muy posible que cada grupo aportara algún miembro para formar la élite dirigente. ¿Por qué este aspecto último que mencionamos es tan importante? Bueno, porque uno de los enigmas que ha desvelado, si se quiere, a los arqueólogos y especialistas es por qué los mayas desarrollaron de manera compleja sistemas de registro como la escritura, la numeración, los calendarios, a diferencia de los teotihuacanos, siendo que ellos eran una ciudad tan importante. Sin embargo, los sistemas de registros teotihuacanos son mucho más simples. Bueno, lo que recién mencionábamos de la organización política basada en territorialidad y no en linaje, parece haber sido la respuesta. Al no tener que legitimarse de acuerdo a su pertenencia a algún linaje, el sistema de registro no era tan necesario como sí lo era para la sociedad maya.
Otro aspecto a considerar a partir de los vestigios es que la guerra y el sacrificio fueron importantes, pero no tanto como en otras culturas, porque en realidad en la iconografía, en las pinturas, esculturas, se han encontrado presencia de dioses del agua y del fuego, pero también han sido importantes otro tipo de dioses, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del fuego, la diosa del agua, la diosa terrestre, la serpiente emplumada o Quetzalcoatl, del cual ya hemos mencionado, y también el dios cubierto con una piel humana, que luego en el posclásico se iba a conocer con el nombre de Xipetotec. Todos estos son dioses que han sido protagonistas de la vida cotidiana de la sociedad teotihuacana. Pero hay otro aspecto de los teotihuacanos que hay que considerar. Recién algo dijimos, que no era la guerra su prioridad. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si aparecen ejércitos en las pinturas. Bueno, lo que han detectado los arqueólogos es que la influencia de Teotihuacán en todo su entorno no se basó en la sujeción militar, sino más bien su interés era mercantil. O sea, la evidencia demuestra que el interés mercantil, es decir, de mercado, de comercio, era lo que motivaba a Teotihuacán a generar intercambios. Va a desarrollar precisamente la ciudad de Teotihuacán un amplio sistema de intercambios. Ya vimos que la producción de obsidiana, la manufactura en base a obsidiana, obsidiana verde también, de cerámica, era algo fundamental en esta sociedad. Bueno, se han encontrado vestigios de los productos teotihuacanos en otros espacios que ahora vamos a mencionar. Pero recién decíamos, bueno, pero y entonces los ejércitos, bueno, la realidad es que sí, se encontraron vestigios de que tenían ejércitos, pero estos en realidad tenían que ver con proteger el tráfico comercial. Rara vez aparecen en las pinturas ejércitos que fueran conquistadores o que fueran expansivos para cobrar tributos, sino que eran ejércitos protectores de las caravanas de comercio. Aparecen dioses y hombres armados, pero nunca están en posición bélica de guerra, ni tampoco sometiendo a los conquistados como sí en otras culturas. La presencia teotihuacana se vio en todo o se experimentó en todo este periodo clásico en amplias zonas de Mesoamérica. En territorios contiguos, cercanos, ellos se aprovisionaban de los recursos básicos para subsistir. Como dijimos, los artículos especializados que producían los intercambiaban y los comerciaban con etnias lejanas, y también en la vida social y política vemos vestigios de presencia teotihuacana, porque los teotihuacanos establecieron rutas comerciales con enclaves, con asentamientos. Ellos le llamaban puertos de intercambio a aquellas ciudades o espacios donde se producían los intercambios comerciales. Había precisamente capitales de comercio. Como dijimos, para proteger el tránsito de esta mercadería, de esta mercancía, se necesitó un ejército, pero no era del tipo expansionista que basaba su poder en la conquista y en el tributo. Vamos a tener que los arqueólogos se sintieron impactados por ver de qué manera los teotihuacanos influyeron en 5 áreas de Mesoamérica, en la parte norte, en el occidente, también en la zona del Golfo, en Oaxaca y en el sureste. Se encontraron evidencias de materiales teotihuacanos, por ejemplo, estas figurillas antropoformas, recipientes de cerámica, esta de anaranjado delgado, que era típica teotihuacana. Por otro lado, en Occidente también hay presencia teotihuacana. En una zona de piedras preciosas se han encontrado utensilios teotihuacanos y también las máscaras verdes propias de Teotihuacán. Respecto a la arquitectura, en la parte de Occidente se encuentran sitios con una arquitectura muy similar, esa arquitectura que
presentaban fachadas de talud tablero. ¿Se acuerdan que hablamos de este estilo, que era como un escaloncito, ¿no? Ellos llamaban el estilo talud tablero, llaman los arqueólogos, es típico de Teotihuacán y se replica en otras zonas. En las zonas del Golfo, donde habían estado antes, en el periodo previo, los olmecas, en el preclásico, aún en el clásico se van a encontrar figurillas y recipientes que son imitaciones del estilo teotihuacano. Vamos a ver que los vestigios de la vida cotidiana de varios sitios de las zonas del Golfo muestran los mismos usos y las mismas costumbres que en Teotihuacán. Objetos domésticos, objetos ceremoniales, conjuntos habitacionales, pirámides con este estilo tablero talud, se encontraron, por ejemplo, en un barrio teotihuacano en la zona de Veracruz. Pero la mayor presencia teotihuacana la vamos a tener en la zona de Monte Albán, en la zona zapoteca. Ya habíamos mencionado a esta ciudad de Monte Albán, que está establecida en la zona alta de una montaña, en la zona de Oaxaca, donde los zapotecas van a prevalecer. Allí también se han detectado relaciones intensas entre zapotecas de Monte Albán y teotihuacanos. Se encontraron que hubo intercambios comerciales, diplomáticos, enlaces matrimoniales. Se encontraron abundantes objetos de cerámica teotihuacana. Por ejemplo, una gran evidencia es en los monumentos de piedra grabada. Hay una escena, por ejemplo, donde está pintado y grabado un personaje teotihuacano, un funcionario, visitando a un gobernante de Monte Albán en una visita pacífica de intercambio. Eso es una clara evidencia de la relación que existía entre Teotihuacán y otros pueblos. También con Caminaljuyu, donde allí encontramos construcciones y edificios ceremoniales, también tablero talud, vasos, floreros, cerámica con estas figurillas teotihuacanas. Y también en la zona del sureste, donde van a prevalecer los mayas, en la zona del Petén, en Guatemala, bien zona maya, ahí también en ciudades mayas como Tikal, Copán, aparecen grandes construcciones con el estilo tablero talud y aparecen en las estelas, que son como monumentos, escenas donde mayas reciben a teotihuacanos. La realidad es que para el 650 o 750, en el transcurso de esos 100 años, Teotihuacán va a decaer y su influencia directa va a desaparecer. Sin embargo, a pesar de que el prestigio cae, van a aparecer otras ciudades, el simbolismo teotihuacano va a permanecer en distintas ciudades de la zona maya. Y lo que se detecta es que los gobernantes mayas van a insistir en evocar su filiación con los teotihuacanos, es decir, que van a insistir en que ellos tienen parentesco, si se quiere, con los teotihuacanos, ¿sí? Y la interpretación que se da es que esto de insistir, de que los mayas insistieran con su relación con los teotihuacanos, era un medio ideológico de los soberanos mayas para mantener su autoridad en un ambiente que comienza a ser de creciente belicismo, de creciente época de guerra. Así que lo que aprendimos en esta clase es que lo teotihuacano fue o prevaleció mucho más que la misma ciudad de Teotihuacán, que Teotihuacán cae en cuanto a prestigio, pero que su estilo, el estilo teotihuacano, va a prevalecer en todo el clásico y no solamente en su zona de influencia, sino en regiones alejadas, como va a ser la zona maya. Pero, si recordamos, la principal característica del periodo clásico fue la bifurcación de tradiciones culturales. Dos espacios mesoamericanos con su tradición característica. La teotihuacana es la que acabamos de terminar. Y ahora en las próximas clases vamos a profundizar y analizar en la vertiente maya.